Ahora tocaremos el análisis del entorno familiar. No menos importante, y diría yo que es parte casi central del análisis crediticio, porque aquí vamos a ver cómo está compuesto ese entorno familiar y cómo va a responder la empresa para, digamos, mantener a todo el entorno familiar de la empresa. Pues bien, vamos empezando por el análisis de la carga familiar. ¿Cuántos son? ¿Por quién está compuesta esta empresa? ¿No? Esta familia, perdón, ¿no? Papá, mamá, hijos y algunos familiares adicionales que estén viviendo y que dependan directamente del negocio de repente, ¿no? Tenemos aquí que tener muy claro esa carga familiar, cómo está distribuida, porque podemos decir que de repente que la señora es la dueña del negocio y el esposo es un trabajador independiente o dependiente o tiene otro negocio también. Entonces tenemos que tener muy claro, ¿no?, con cuánto cuenta esta familia de ingresos, ¿no?, y cuánto va a soportar el negocio. Problemas conyugales de salud y otros. Fundamental, porque si existen problemas conyugales en donde, por decirles, el cliente te dice, sí, yo quiero el crédito, si bien es cierto en mi DNI aparezco como casado, pero yo ya me separé, ya me divorcié, ya no tengo a nadie a quien rendirle cuentas, pero yo no tengo nadie que me firme el pagaré, así que el pagaré lo firmo yo solo. Estamos en un serio problema realmente. El pagaré, si en el DNI aparece como casado, el pagaré deberá estar firmado por ambos cónyuges, ¿okay? Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si lo hacemos firmar solamente por uno de ellos, legalmente nuestra operación no va a tener ninguna opción de recuperación. Por otro lado, tenemos que tener muy claro que el pagaré, por favor, y este es un tema totalmente legal, debe ser firmado en presencia del funcionario de negocios en la institución financiera. El pagaré por ningún motivo se le puede otorgar, se le debe entregar al cliente, porque de lo contrario podríamos tener una figura nada agradable y muy lamentable, por cierto, que nos indiquen, que nos digan, ese pagaré no ha sido firmado por mí. Lo pasemos por una pericia grafotécnica y lo que va a suceder es que va a decir, el pagaré no ha sido firmado por la institución por el cliente. Y ahí vamos a enfrentar dos temas. Primero, la institución financiera va a ser acusada de fraude. Y segundo, que nosotros vamos a tener un serio problema con el área de auditoría. O sea, con nuestra institución financiera vamos a tener un serio problema por la falsificación de la firma de uno de los cónyuges. Así es que, por favor, hagamos las cosas correctamente, no nos las juguemos por ningún cliente. Las metas solamente son las metas y tratemos de cumplirlas de la mejor forma posible. Es importante que ese pagaré sea firmado delante de nosotros y en nuestra institución financiera. Por ningún motivo el pagaré se le debe entregar al cliente. El cliente no puede tener ese documento en la mano y entregárnoslo al día siguiente o más tarde, ¿sí? Estaríamos incumpliendo con las disposiciones de la institución financiera. Mucho cuidado con ello. Si el cliente te dice que su cónyuge no puede firmar, pues lamentablemente la operación no se podrá dar. Por otro lado, si hay problemas de salud, tenemos que tener presentes cuáles son esos problemas de salud que nos indican los clientes, ¿no? Qué tan severos son los casos, qué tan graves pueden ser los casos y qué tan onerosos o caros pueden ser ese problema de salud que nos manifiesta el cliente. Es imprescindible poder contar con esa información para saber también si es que el crédito se va a desviar hacia el negocio o se va a ir a la parte personal de la familia. Estabilidad de los ingresos adicionales y otros ingresos. Aquí podemos tener muchas discrepancias entre todos realmente, ¿no? Estabilidad de ingresos adicionales. Eso quiere decir que si, por decirles, como les comentaba antes, la señora tiene el negocio que estamos evaluando, el esposo trabaja en una empresa. Vamos a ponernos en todos los escenarios. El esposo trabaja en una empresa, es una empresa, vamos a suponer, trabaja en supermercados peruanos, en Plaza Vea, ya tiene 8 años trabajando allí,
tiene un ingreso de 2.500 soles mensuales, pero algunas instituciones financieras o algunos funcionarios de negocio dicen, no, de ese ingreso solamente tomemos el 50% o un 30%. Pero si es un ingreso estable, si es una empresa estable, si es un trabajador que ya tiene 8 años allí, ¿por qué no tomar el 100%? Que no nos tiemble la mano. Pero si tú me dices que esa persona trabaja en una empresa que no es para nada conocida, ¿no? Y que tiene solamente 1 año y medio trabajando allí, pues bien, tomémosle la mitad. Si es una persona que solamente tiene un oficio y que a veces trabaja y que a veces pasa un día o pueden pasar 2 días y no trabaja, entonces ahí podríamos tomar otro tipo de porcentajes. Pero tenemos que no nos puede temblar la mano al momento de tomar ingresos que sean estables. ¿Okay? Con ingresos estables podríamos tomar el 100% sin ningún problema, porque no nos olvidemos que si es una persona que viene trabajando 10 años, difícilmente una empresa se deshace de una persona que está trabajando 10 años en su empresa. Difícilmente. Si a eso tenemos que tiene ingresos estables o que tiene ingresos variables, habría que ver también los ingresos variables, cuál es la variabilidad de esos ingresos. Pues tenemos que hacer un estudio, si bien es cierto, no muy ligero, pero sí algo rápido, sobre los ingresos adicionales que se tengan, para saber con cuánto contribuyen a la unidad familiar, ¿no? A ese entorno familiar que nos está pidiendo un crédito. Por otro lado, tenemos otros ingresos cuando los cónyuges tienen 2 negocios. Uno tiene un negocio y el otro tiene otro negocio. Pues tenemos que evaluarlos por separados. No los juntemos, porque no nos olvidemos, son negocios diferentes. Y al ser negocios diferentes, pues tenemos que evaluarlos en formas diferentes. Algunos dirán, oye, pero si el otro no me va a pedir crédito, sí, pero forma parte del ingreso familiar. Tenemos que evaluar los 2 negocios de todas maneras con la finalidad de tener a ciencia cierta lo más certeramente posible la información de cuánto es el análisis del entorno familiar y con cuánto de ingreso cuenta esta familia. Luego tenemos indicios suficientes que sustenten los excedentes de la unidad familiar. Una vez que tenemos determinados todos los ingresos y los egresos, pues tenemos que saber cuánto es el excedente familiar, ¿ok? Con cuánto cuenta esa familia adicionalmente a los ingresos y a los egresos. Tenemos que si tienen ingresos por 3.000 más 1.500, tenemos 4.500 y de allí, pues, ¿cuánto gastan? ¿En qué gastan? ¿Y cuánto es lo que queda? Pues tenemos que saber realmente cuánto es el egreso, cuántos son los excedentes de esos ingresos que tienen estas personas. Situación del lugar donde viven, ¿no? Donde vive el cliente, si vive en casa familiar, si vive en casa propia, si vive en casa alquilada, ¿no? En dónde es que están viviendo. Es importante poder determinar ello porque aparte de que nos va a dar una idea del patrimonio, nos va a indicar el lugar de cobranza en el caso de que no ubiquemos al cliente en su negocio. Es fundamental poder determinar esto y esto, pues a veces muchas instituciones financieras contratan empresas, ¿no?, con la finalidad de hacer una verificación domiciliaria. Por favor, no subestimemos la información domiciliaria. Es importante no subestimarla, esa no es una zona peligrosa. Pues si está saliendo que es zona peligrosa, va a ser tu palabra contra el documento emitido por esa institución, por esa empresa. Así que por favor, hagamos las cosas como indican la política crediticia. Si la política crediticia nos indica que nosotros tenemos que realizar este tipo de información y tenemos que ceñirnos a la información que nos indican, pues hagámoslo de esa forma. Por otro lado, tenemos gastos familiares, ¿no? En los gastos familiares los tenemos en alimentación, en transporte. Es importante poder determinar qué gastos son de alimentación cuando estás en el negocio y cuáles son los gastos de transporte cuando estás en el negocio y cuando estás en el ámbito familiar. Son 2 temas totalmente distintos, son temas diferentes. No podemos nosotros juntarlos. Si bien es cierto,
todo al final cae en una misma bolsa, pero para efectos del análisis cuantitativo, que lo vamos a ver más adelante, pues son dos temas totalmente distintos, ¿no? Si nosotros juntamos todo desde el comienzo, vamos a distorsionar totalmente la información que estamos tratando de proporcionar a un comité de créditos o a nuestra jefatura. Pues bien, como vemos, en temas de alimentación tenemos que ver cuántos o cuántas personas viven en el núcleo familiar, ¿no? ¿Cuánto gastan cada uno? Por favor, no hagamos esto en forma genérica, porque no se puede hacer esto en forma genérica, porque no gasta lo mismo una familia que tiene una pequeña o una microempresa en la zona de San Isidro, no gastan lo mismo en alimentación que una persona que vive en Caraballo o que vive en Chosica. No gastan igual. Los menús o los alimentos cuestan distinto, están diferenciados, tienen precios diferenciados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando evaluemos el tema de alimentación. ¿Cuántas empresas son? Perdón, ¿cuántas personas son? Si es que en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No nos olvidemos que son 3 comidas al día para cada uno de los integrantes de la familia. En ese sentido, pues, es importante poder determinar cuánto gasta en alimentación toda la familia durante un mes. Lo mismo sucede en el transporte, ¿okay? En el transporte, como antes les mencioné, tenemos que separar lo que se gasta en transporte cuando se está haciendo por la empresa o cuando se gasta en transporte cuando se está haciendo por un tema familiar. Un tema familiar puede ser la movilidad escolar de los hijos, ¿okay? Ese es un tema de transporte pero familiar. Cuando el cliente va al mercado de frutas a comprar la fruta para llevarla a su puesto en el mercado o a la juguería, pues ese es un transporte de la empresa. Tenemos que tener muy claro y tenemos que separar muy bien ambos temas. Alquileres, el alquiler de la casa o el alquiler del negocio. Tenemos que tener el contrato de alquiler. Y acá hay un tema que es fundamental. En el tema de alquileres, si bien es cierto, vamos a pedir los contratos de alquiler, pero por favor, tenemos que ser muy puntuales al momento de ver al final del contrato. El final del contrato, hay contratos que tienen garantes. Y me parece perfecto que un contrato de alquiler tenga garante, ¿okay? Y cuando hablamos de garantías, pues el garante, aquí hay que separarlo muy rápidamente. No pretendo hacer una clase de títulos valores, pero sí solamente indicarles que cuando hablamos de un aval y cuando hablamos de un fiador, si bien es cierto, ambos son garantes, pero son dos figuras distintas. El aval solamente va en títulos valores, mientras que el fiador va en cualquier documento y también en títulos valores. Por lo tanto, si nosotros tenemos un contrato de alquiler en donde aparece aval al final, ese contrato de alquiler no tiene ninguna validez, porque el aval no va en un contrato. El aval solamente va en títulos valores como pagarés, letras de cambio, cheques, solamente van en títulos valores. Así que mucho cuidado cuando tengamos un tema de aval en un contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler se da por no válido. En el contrato de alquiler debe aparecer la figura del fiador solidario. Así es que este es un tema importante para todos ustedes. Luego tenemos vestido y calzado. ¿Cuánto gasta en forma mensual la familia en vestirse y en calzarse? ¿Cuánto cuesta un vestido, un polo, una chompa, una camisa, un pantalón, unas zapatillas, zapatos? Pues lo que fuere, ¿cuánto gasta en forma mensual? Hacer un aproximado, ¿no?, de lo que gastan estas personas en forma mensual. Mucho cuidado con el tema de la ropa de trabajo. Igual, hay que separarlo, ¿okay? Se separan ambas. Luego tenemos luz, agua, teléfono, celular, cable, internet. ¿Qué cosa es de la empresa y qué cosa es de la familia? Este tema se agudiza un poco cuando tenemos casa-negocio.
Cuando estamos frente a una casa negocio, estamos en un dilema, ¿no? Porque aquí podríamos decir, oye, luz, agua, teléfono, pero es lo mismo, o sea, es un solo recibo. Pues bien, entonces, veamos cuánto gasta la empresa aproximadamente. Tenemos que hacer un cálculo aproximado. Para eso necesitamos pues conversar muy bien con el cliente, lo mismo en agua, en teléfono, en internet, ¿no? En cable, pues cuánto gasta y cuánto es de la empresa. A veces sucede que nosotros llegamos de repente a una bodega o a un establecimiento comercial y vemos que hay una cortina y en el medio de la cortina hay un televisor que está puesto en un rack. La mitad del televisor está hacia la tienda y la otra mitad está hacia la sala del negocio, de la familia, pero todos ven televisión. La familia está viendo televisión y los que llegan al lugar también ven la televisión. Entonces, ¿a quién le pertenece el televisor? ¿A la familia o al negocio? Pues esa es una pregunta que se las dejo, ¿no? A ustedes. ¿Qué creen ustedes a quién le pertenece ese televisor? Pues bien, luego tenemos el tema de educación. Es importante en el tema de educación poder saber cuántas personas están siguiendo estudios iniciales, o sea, estudios de repente en un nido, en un colegio, primario, secundario, estudios técnicos, estudios universitarios, en centros particulares o en centros estatales, ¿no? ¿Cuánto pagan? Si es que hay movilidad escolar, la alimentación también para allí. Entonces, ese tema de la educación es fundamental, porque de una u otra forma el negocio o con los gastos adicionales, pues se está pagando esa educación de esas personas. Otros servicios, cuando hablamos de otros servicios, pueden ser otros servicios que el cliente haya tomado, como por ejemplo vigilancia, pague la vigilancia por su casa. De repente pues nos indica que paga 10 soles semanales por vigilancia, pues también ese es un gasto familiar que habría que contemplarlo dentro de otros servicios, como por ejemplo, ¿no? Luego tenemos recreación y demás. ¿Cuánto gasta la familia en recreación? ¿Cuánto gasta mensualmente, ¿no? Si de repente, pues, una vez a la semana van al cine, la otra semana salen a almorzar a la calle el domingo, no sé, en esta época, de repente, algún viaje a playas o a algún lugar de sol o algún lugar de invierno, pues, ese tema de recreación son fundamentales, ¿no? Tomarlos en cuenta. ¿Cuánto gastan aproximadamente en gastos de recreación la familia? Cuotas de tarjeta de crédito. Tarjeta de créditos personales, no de la empresa. No nos olvidemos que estamos dentro del análisis del entorno familiar. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración, ¿no?, el análisis del entorno familiar. ¿Cuánto esa tarjeta de crédito, cuánto le significa mensualmente? ¿Cuánto es la cuota mensual que paga de tarjeta de crédito? Para ello tenemos que averiguar muy bien cuánto es la línea de crédito que tiene, ¿no? Y en la central de riesgos vamos a poder apreciar cuánto es lo que ha gastado, o sea, cuánto es lo que está en crédito directo, cuánto es lo que ha gastado y cuánto le queda de línea, para poder sacar un aproximado de cuánto es lo que paga mensual también. Entonces, porque eso puede mermar muy fuerte la capacidad de pago de nuestro cliente a futuro. Luego tenemos cuota de créditos personales y o hipotecarios. Aquí, en los créditos personales, podríamos tener el mismo trato que del crédito de la tarjeta de crédito. Allí, con que nos alcancen un cronograma de pagos, pues vamos a poder determinar cuánto es lo que paga mensual. Pero cuidado con los créditos hipotecarios. Si es un cliente con un crédito hipotecario, ese crédito hipotecario va a estar privilegiado. Es un crédito privilegiado, es un crédito en el cual el cliente va a dejar de pagar cualquier cosa, menos el crédito hipotecario. Entonces, tenemos que ver que nuestro cliente en su exceso neto
pues tenga la capacidad suficiente y la holgura suficiente como para pagar el crédito hipotecario y pagar nuestro crédito. Este crédito hipotecario en cierta medida va a ser un crédito, como les vuelvo a repetir, privilegiado. No lo podemos dejar de mirar. Podríamos decir, sí, pero es un crédito hipotecario, sí, pero es un crédito en el cual el cliente no va a dejar de pagar. A nosotros nos puede dejar de pagar, pero no va a dejar de pagar el crédito hipotecario porque no va a permitir que lo desalojen a él y a su familia del inmueble donde está viviendo. Por otro lado tenemos créditos a casas comerciales, ¿no? Créditos a casas comerciales, de repente un televisor, un equipo de sonido, una computadora, ¿no? Y viene pagando en forma mensual, pues tenemos que tener a ciencia cierta cuánto es lo que paga y cuál es el plazo de ese crédito que el cliente nos está solicitando, ¿no? Préstamos familiares u otros. Este es un poco difícil realmente cuando tenemos un préstamo familiar, ¿no? Poder determinar la cuantía, el plazo, el monto y en resumidas cuentas poder determinar si realmente ese crédito existe o no. Es un poco difícil, pero como dije en diapositivas anteriores, tenemos que ganarnos la confianza del cliente para que nos indique realmente cuáles son esos créditos, porque este crédito podríamos tenerlo inclusive como un costo sombra, en donde nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto realmente el cliente tiene en créditos. Podemos entrar a la central de riesgos y la central de riesgos nos va a indicar lo que hay en el sistema financiero, pero lo que no hay en el sistema financiero, como son estos préstamos familiares u otros, o las mismas juntas que se hacen, pues es un poco difícil poder determinar. Entonces, para ello tenemos que ganarnos la confianza del cliente para poder conocer a ciencia cierta cuáles son sus obligaciones crediticias y familiares, ¿no? Para ver si realmente la capacidad de pago de nuestro cliente va a dar a futuro con todo el análisis del entorno familiar, ¿no? Cuánto tiene de ingresos, cuánto tiene de egresos, ¿no? Cuánto es la carga familiar, cuántos son, ¿no? Si hay problemas conyugales, ¿no? Si están separados, si están divorciados, ¿no? Si hay problemas de salud en la familia, ¿no? Si tienen ingresos adicionales, esos ingresos adicionales, qué tan estables son o son eventuales nada más, ¿no? Si vienen de fuentes muy firmes, muy estables, o vienen de fuentes un poco dudosas. Analizar un poco la empresa en la que trabaja la persona, ¿no? Pasarla por la central de riesgos, ver que esté en categoría normal o CPP, porque si está en deficiente, dudoso y pérdida, pues ya definitivamente son ingresos que corren peligro en el tiempo, ¿no? Indicios suficientes que nos demuestren los excedentes familiares, ¿no? Situación del lugar donde vive, si vive en casa de familia, casa propia, casa alquilada, porque no nos olvidemos que a veces forma parte de su patrimonio, pero también forma parte de la cadena de cobranzas, ¿no? Los gastos familiares en alimentación, determinarlo, por favor, no nos sesguemos, no, mi cliente no gasta tanto, por favor, seamos honestos con nosotros mismos y pongamos las cosas en realidad. Los alquileres, los contratos de alquiler, como ya hablamos, vestido y calzado, educación, cuánto gasta el cliente en todo esto, luz, agua, teléfono, separarlos de lo que es los gastos familiares de los que son del negocio, otros servicios, recreación y demás. Las cuotas de tarjeta de crédito y préstamos personales en otras instituciones financieras, no créditos de la empresa, sino personales, del aspecto personal del esposo o su cónyuge. Créditos de casas comerciales, que también sería interesante poderlos determinar y sobre todo ganarse la confianza para que nos indiquen los préstamos familiares u otros conjuntamente con esas juntas que a veces pues comprometen al cliente y tenemos que ver que las fechas no coinciden con las fechas de los créditos que nosotros le vamos a dar. Pues bien, hasta aquí llegamos en el análisis del entorno familiar. Gracias.